Nos vamos directamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos contacta a esta hora. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y también para todos nuestros televidentes. Tenemos que hablar de esta jornada histórica aquí en la capital peruana y también en todo el territorio nacional, luego de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema haya encontrado culpable a Pedro Castillo Terrones, el jefe de Estado, por el delito de conspiración de rebelión. Estamos hablando de que ha sido sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el fallido golpe de Estado, Andy. La misma pena también se impuso para Betsy Chavechino y Willy Huerta, mientras que Aníbal Torres ha sido condenado a 6 años y 6 meses, compañero. Carmen Alvarado, una noticia que hoy llamó la atención al punto, y lo conversábamos contigo más temprano, que los simpatizantes salieron a reclamar en descontento con esta decisión. Carmen, ¿esta era una decisión que se esperaba o fue sorpresiva? Mientras escuchaba, por ejemplo, los argumentos de la jueza a cargo, porque esto empezó desde muy temprano, Andy, nosotros estuvimos presentes desde las 9 de la mañana, hora local, en el penal de Barbadillo. Esto ocurrió dentro del penal de Barbadillo, pues todo indicaba ya de por sí, por la forma de cómo se estaba abordando esta lectura, de que iba a haber una pena condenatoria, ¿no? Lo que sí no se sabía eran los años. Y debo decirte que el Ministerio Público pedía 34 años para Pedro Castillo Terrones. Solamente se le ha dado estos 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad. Es que también le comento a todos ustedes es que había otra comisión de delitos. Por ejemplo, perturbación a la tranquilidad pública, Sí. y eso es algo de lo que hemos hablado en las últimas semanas, en los últimos meses. Este es un juicio histórico, Andy, porque es el primer jefe de Estado que se ha sentado en el banquillo de los acusados Claro. por intento de golpe de Estado. Sí. Hemos tenido y tenemos a varios jefes de Estado por delitos de corrupción. Claro, Carmen, y este intento de golpe de Estado es el que entra directamente en delito de rebelión e intento de disolver el Congreso, ¿es correcto? Por conspiración, ujú, por conspiración. Ese ha sido el delito que ha sido hallado culpable Pedro Castillo Terrones, ¿no? Conspiración a la rebelión. Es ahí donde han encontrado elementos suficientes para poder condenarlo. Repetimos, 11 años, 5 meses de cárcel por intento de golpe de Estado. Ahora, hay otro punto. Betsy Chavechino. Ella estaba considerada como coautora también de esta situación. Ella se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México. Hemos nosotros estado ahí en innumerables ocasiones. Mañana vamos a volver. Sabemos que hay mucho movimiento policial, hay una orden de captura internacional contra ella. La pena es la misma para Betsy Chávez Chino, que en ese momento era la jefa de la presidencia del Consejo de Ministros. Estamos hablando de una ex premier. Y lo que también aquí se sospecha es que hubo una confabulación, ¿no? Y eso Ujú. es lo que ha opinado también el juzgado. Hablamos de Willy Huerta, también recibe esa misma pena. Aníbal Torres, por su parte, recibe 6 años de prisión. Bueno, esto todavía lo puede apelar en la segunda instancia, sin lugar a dudas, pero lo cierto es que nosotros hemos estado desde muy temprano en los exteriores del penal de Sí. Barbadillo. Había muchos simpatizantes de Pedro Castillo Terrones, incluso también de la plataforma política que lo está respaldando. Hemos estado hablando con el congresista Quito, hemos estado hablando también con la congresista Ruth Luque, y ellos aseguraban que estaban condenando a un inocente, a una persona que no se había alzado en armas, ¿no? Que según es lo que ellos manifiestan, ¿no? Es su postura. En todo caso, Andy, compañero, esto sin lugar a dudas está generando muchísima repercusión, repito, es un jefe de Estado más Claro. que ha sido sentenciado, el primero por delito de rebelión y los demás por delitos de corrupción. Por ejemplo, en el penal de Barbadillo en estos momentos está Martín Vizcarra, que ha Claro. sido recientemente también condenado a 14 años de prisión, está Alejandro Toledo, que ha sido extraditado a los Estados Unidos, está Ollanta Humala,
Y ahora Pedro Castillo Terrones, que si bien tenía una prisión preventiva dentro del penal de Barbadillo, pues ahora va a tener que encarar esta sentencia, esta pena de 11 años, 5 meses y 15 días por su participación, ¿no? Claro. En esta situación. Acabas de hacer un comentario, Carmen, y quiero meter una pregunta aquí de inmediato. Mencionaste a los expresidentes en una lista, ¿no? De lo que ha tenido que suceder después de sus mandatos. Te pregunto, Carmen, ¿esto refuerza esta idea de una rendición de cuenta de los presidentes en el Perú o más bien habla de una profundización de una crisis institucional? ¿Cómo lo ves? Como peruana yo creo que eso es algo lamentable, ¿no? Como periodista yo creo que hay muchos elementos por investigar. Y de hecho, cuando hablamos de Martín Vizcarra, ayer estuvimos también afuera del Poder Judicial y pudimos estar presentes también en el momento de la lectura de su Ujú. sentencia. Es realmente lamentable estar hablando de jefe de Estado y estar hablando de corrupción, ¿no? Porque concretamente en el caso de Martín Vizcarra ha sido por haber recibido 2.3 millones de soles, ¿no? A Obraensa, EXA, ¿no? Cuando se quiso licitar dos adjudicaciones, dos proyectos, Lomas de Hilo y la ampliación del hospital de Moquegua, ¿no? 2.3 millones de soles, Ande, cuando él fue gobernador regional de Moquegua. Claro, 2011 al 2014, luego fue jefe de Estado. Tenemos a Ollanta Malatazo, también en situaciones parecidas. Tenemos también a Alejandro Toledo, que todavía tiene que verse y encarar este caso de coteo, ¿no? claro. Y ahora tenemos a Pedro Castillo Terrones por este delito de rebelión. Y digo que esto es histórico porque, insisto y repito, es la primera vez que un presidente o un jefe de Estado del Perú ha sido condenado por este delito de rebelión. Bueno, el delito en concreto que ha encontrado el juzgado responsable a Pedro Casio Terrones es de esta conspiración. Claro, Carmen, Este, ahí quiero detenerme, compañera, y te confieso, no me termina de quedar claro, y si no me queda a mí, quiero evitar que esto le pase a cualquiera de nuestra audiencia que nos escucha. Estás haciendo importante énfasis en esto de la conspiración por rebelión. Hay una diferencia, porque justamente en la mitad de la pantalla, en este momento, Carmen dice, y otros acusados por el delito de rebelión, pero ahora tú dices por conspiración de rebelión. Hay una diferencia en la matiz de este nombre, es decir, no es igual decirlo de autogolpe y rebelión que decir conspiración de rebelión. ¿Tiene esto que ver con la reducción de esos 35 años que se pedían y se esperaban a los 11 años que se le asignaron al final? Andy, es importante entender cuando Pedro Castillo Terrones, todos lo escuchamos el pasado 7 de diciembre del 2022, leyendo este discurso donde disolvía el Congreso de la República Sí, y también instauraba un gobierno de excepción, pues luego de esa situación, de su detención, vinieron varias comisiones de delito. Y esto es importante que quede claro. Por ejemplo, abuso de autoridad era uno de los delitos. Grave perturbación de la tranquilidad pública era otro delito. Conspiración de la rebelión era otro delito. El delito de rebelión como tal, otro delito. bien. La conspiración de la rebelión es el que se ha consignado, el que se ha encontrado culpable a Pedro Castillo Terrones. Eran 34 años de cárcel que pedía el Ministerio Público. Se le ha dado por ese delito de conspiración de rebelión 11 años y 5 meses. Entonces, en resumen, la sala lo ha absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública y se ha quedado con este delito de conspiración para la rebelión. Entonces, eso es lo que ha manifestado la jueza a cargo. Luego también estuvo leyendo la sentencia un magistrado que también estuvo en la sala. Entonces, lo que aquí se pone sobre la mesa es que hubo una planificación, ¿no? Por parte de Castillo y también de todos sus colaboradores. Y a quienes digo colaboradores, Betsy Chávez Chino es un personaje muy importante, muy allegada al jefe de Estado. También Aníbal Torres, un ex asesor del jefe de gabinetes. Él también, nosotros le hemos entrevistado en algunas oportunidades y él se reía sobre esas acusaciones frente a la pantalla. Incluso decía que, bueno, si el discurso se había encontrado o se había hecho en su computadora, pero que lo prueben, decía, me lo prueben. Bueno,
ahí está su sentencia de 6 años para Aníbal Torres. Willy Huerta también ha sido considerado. Entonces tenemos este delito principal de la conspiración para la rebelión que sí fue acreditado, que sí fue corroborado y constituye el eje de esta condena. Ahora, es importante también mencionar que cuando estuvimos afuera del penal de Barbadillo, con todas las personas que nosotros ya estábamos hablando, por ejemplo, Walter Ayala, que es el exministro de Defensa, Ujú. ha llegado también a Pedro Castillo Terrones y también el congresista Quito, decían definitivamente lo van a condenar y su postura era que desde que ingresó Pedro Castillo Terrones al penal de Barbadillo ya estaba condenado. Aseguran que es un perseguido político, incluso consideran que es un preso político, imagínate, de perseguido a preso. Bueno, pero lo cierto es que ha recibido una condena, se ha tipificado en la comisión de delitos, hay un código penal que se está aplicando y los jueces por eso se han tomado su tiempo y hay que señalar, Andy, que esto ocurre 3 años después. Parece ayer, nomás Andy, cuando estuve presente en esta cobertura extraordinaria, del intento de golpe de Estado, escuchamos todos atónitos estas declaraciones de Castillo, hubo mucho movimiento y después una seguidilla de renuncias por parte de su gabinete, no estuvieron de acuerdo, lo dejaron solo, hubo algunas movidas policiales, porque también hubo algunos efectivos policiales que estuvieron involucrados, ellos han sido, digamos, absueltos de esta situación. Entonces, lo que quiere decir el Poder Judicial peruano es que existió una decisión seria, real, de alterar el sistema democrático, es decir, el orden constitucional, quebrantar el orden constitucional. En eso lo voy a resumir, Claro. porque ese es el eje de este delito. Si bien no se materializó como tal, hubo toda una coordinación, todo un sistema que se había orquestado, que ya se había coordinado, que se había planificado esto en abierta violación del marco constitucional peruano. Ahora, también hay otros temas adicionales a ello, porque además de esta pena hay 2 años de inhabilitación. Aparte de Claro. eso, también el pago de una reparación civil, y aquí tengo el dato exacto, por favor, si me permites, son 3.5 millones de dólares, ya hice el cambio, ¿no? Es un total de 12 millones de soles por concepto de daño extrapatrimonial, suma que también alcanzará a quién, a Aníbal Torres y Betsy Chávez Chino. Claro. Ahora, el caso de Betsy Chávez Chino es muy especial. Como comprenderás, esto ha significado también una ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. Ella se encuentra en estos momentos aún en la residencia del embajador de la Embajada de México en San Isidro. Ella se encuentra aún ahí. Luego de la ruptura de relaciones diplomáticas, la encargada de negocios de México salió del país. ¿Qué está esperando Betsy Chávez Chino? El salvoconducto, que el gobierno de José Gerí Ujú. todavía no dice ni no ni sí, simplemente lo ha dejado en stand-by y dicen que lo están meditando. Pero en medio de esta reflexión, podríamos decir, institucional, lo que ha sucedido es que la Cancillería ya viene generando una estrategia para presentar sus modificaciones ante la OEA para algunos cambios de algunos artículos de la Convención de Caracas de 1954, porque según la postura del Perú, se están utilizando estas herramientas internacionales, esos tratados internacionales, para dar privilegios a personas que están siendo procesadas, investigadas y hasta con sentencia. Recordemos que Betsy Chávez Chino en estos momentos tiene orden de captura nacional porque ya es una sentenciada y también a nivel internacional. Un paso afuera, Betsy Chávez Chino, es decir, de esa residencia de la embajada, que por cierto, mañana nosotros vamos a estar ahí, sabemos que hay mucho movimiento, ¿no? Y claro, ¿por qué no? Imagínate tú, ya hay una sentencia, ¿no? Y algo que sonó mucho durante los últimos días, lo recuerdo bien, fue esta declaración de José Gerí, del presidente del Perú. Él había mencionado que no le temblaba la mano de que si se tenía que ingresar a la residencia de México, lo iba a hacer. Y luego de eso, pues llegó Cancillería con otro comunicado diciendo que nosotros somos respetuosos de los tratados. Y luego José Gerí se sumó a esa
a ese comunicado. Y luego el canciller Hugo de Sela salió a decir a algunos medios que no tenían pensado, que el Perú no acostumbra a hacer eso y que el Perú más bien está yéndose por otra vía. Es decir, las modificaciones de algunos artículos de esta Convención de Caracas en 1954. Y aquí, ¿qué es lo importante de esta convención? Hay un artículo, Andy, que señala que es el Estado asilante, es decir, el que ofrece el asilo, el que le da el asilo, el que tipifica o le da, digamos, una atribución. ¿A qué me refiero? Perseguido político. Si es considerado un perseguido político por el país asilante, el Perú no puede hacer nada. Ya prácticamente ha zanjado ese tema. Tendría que el Perú simplemente ceder, darle el salvoconducto, que ella pueda retirarse al país que le está dando ese asilo. Pero el Perú ha preferido mantenerse cauto. Podríamos decir que está en una reflexión profunda el Perú sobre Betsy Chávez Chino, y en medio de esta sentencia, pues la situación se complica un poquito más. Entonces voy a repetir, Andy, la sentencia nuevamente, aquellos que recién seguramente se están enterando que otro es jefe de Estado, porque la situación cada día en el Perú está cambiante. Tenemos noticias todos los días. Ayer estábamos en la audiencia de Martín Vizcarra con sus simpatizantes y muchos de ellos pues atónitos, perplejos. Mario Vizcarra tratando de digamos, sortear a los medios de comunicación, que nos abalanzamos para tener algún tipo de declaraciones. 14 años para Martín Vizcarra. Y horas después tenemos a otro jefe de Estado que se va a tener que mantener en Barbadillo, donde ya estaba también cumpliendo una prisión preventiva. Entonces, esta es la situación, esto es lo que está pasando en el Perú y solamente creo que es importante cerrar con la siguiente reflexión, ¿no? Tenemos elecciones en el 2026. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como peruanos de realmente tomarnos con seriedad y con responsabilidad lo que se nos viene. Se nos viene algo muy complicado. No solamente tenemos que elegir por diputados, sino también por senadores. El Perú ha vuelto a la bicameralidad. Tenemos que conocer muchos rostros, tenemos que estudiarlos, tenemos que difundir. Nosotros como periodistas tenemos que tratar de dar a conocer todos los rostros que quizás están ya encabezando algunas encuestas y otros que seguramente van a salir. Entonces, es un momento muy complejo y creo que podría ser un quiebre interesante y un quiebre oportuno para que todos los peruanos seamos conscientes de esta crisis política que arrastramos. Una crisis política que es paradójico, ¿no? Porque económicamente nos va muy bien. Económicamente tenemos una política macroeconómica muy importante. Entonces, yo creo que es eso, Andy. No sé si logra escucharme. Andy, Andy, no sé si logras escucharme, compañero. Andy, Andy, bueno, y como te comentaba, la reflexión está prácticamente en este momento clave, ¿no? De este 2026, de estos comicios generales que se nos viene, comicios muy difíciles donde tenemos nuevos partidos políticos, donde básicamente en la libreta donde vamos a tener que poner nuestro voto ser enorme. Vamos a ver cuántos van a poder sobrellevar esta valla. Vamos a ver realmente a otros personajes, no políticos que seguramente van a surgir, otros no, incluso algunos que van a aparecer en la farándula o no, porque muchos de la farándula y también algunos deportistas también se están animando a ser precandidatos, ¿no? O también ya candidatos para algunos partidos políticos. Entonces, Andy, esta es la situación. Voy a repetir la información para aquellos que recién se enganchan a la señal de niños. Otro jefe de Estado, estamos hablando de Pedro Castillo Terrones, pues ha sido condenado a ¿cuántos años? Pues a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración en la rebelión. Andy.
Gracias, Carmen Alvarado. Estaremos muy atentos, compañera, a lo que suceda en los próximos días, tomando en cuenta que hoy hubo simpatizantes en descontento con esta decisión. Es decir, ¿representará esto un riesgo a la estabilidad del país? ¿Habrá reacciones violentas, movilizaciones, protestas? Esto lo contestaremos seguramente con el pasar del tiempo. Te agradezco, Carmen, como siempre, por dejarnos el panorama acontecido del Perú bastante claro.